Muchas veces hemos leído y visto cómo en los Estados Unidos la atención de la gente se centró en corporaciones importantes que se fueron a la bancarrota. Algunas de estas corporaciones han hecho trampa con los impuestos, otras han lavado dinero y otras hicieron trampa en la bolsa de comercio. Por sobre todas estas cosas, hay historias increíbles en cuanto a encubrimientos. Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Hoy vamos a ver el tema el encubrimiento. Está basado en Romanos, capítulo 4, versículos 6 al 8. Un artículo que leí recientemente habla de una mujer muy conocida que aparentemente vendió las acciones que tenía en una compañía justo antes de que esa compañía tuviera problemas y sus acciones se desvalorizaran. Después de ser presionada judicialmente, ella entregó sus documentos y números telefónicos. Pero resulta que tanto los números telefónicos como la información estaba encubierta. Francamente, parece que el pasatiempo nacional es el ocultar los pecados. La infidelidad y decepción en las parejas casadas es tan rampante que existe una compañía que se dedica a crear excusas para sus clientes. Esta compañía, según un artículo que leí en un diario, se dedica a imprimir entradas para el espectáculo que usted dice haber ido a presenciar cuando en realidad estaba siendo infiel. La publicidad que ellos tienen dice: prometemos que podemos fabricar la excusa que sea tal como usted nos especifique. Nuestra prioridad es que tenga la conciencia tranquila. ¡Qué tremendo! Hoy me gustaría que juntos veamos la estrategia para ocultar. Entonces, ¿cuáles son algunas formas en las que uno comúnmente trata de cubrir el pecado? ¿Sabe cuál es? Negarlo, negarlo, negarlo y luego admitir que solo cometió un error. Parte de la estrategia para encubrir es la de negar, negar, negar y luego, cuando lo descubrieron, admitir que ha cometido un error. Un ejemplo reciente fue el autor ganador de un valioso premio al cual le descubrieron algunas mentiras en cuanto a su carrera en el ejército. Él les contaba a sus alumnos de la universidad en la que daba clases que en una ocasión guió a un pelotón en una batalla y salieron victoriosos. La verdad es que en ese año él estaba enseñando historia en la universidad militar y no en la guerra. Él también mintió en cuanto a sus logros atléticos. Cuando lo descubrieron, él dijo: hasta la mejor vida puede incluir algunos errores. Negar, negar, negar y luego, cuando todo sale a la luz, admitir que solo fue un error, nada más. Según una encuesta reciente, un 60% de profesionales del mundo corporativo admitieron, de manera anónima, haber exagerado de alguna manera u otra en su currículum vitae. De ser descubiertos, la mayoría diría: bueno, cometí un error. No va a haber mención de palabras como engaño o mentira. No lo hay. Otra forma de ocultamiento, otro aspecto de la estrategia para ocultar o encubrir es la de negar, negar, negar y luego, cuando todo sale a la luz, culpar a otro como el malo de la película. Esta estrategia, amigos, comenzó con el primer hombre y la primera mujer en habitar este planeta cuando ellos pecaron. ¿Se acuerda? Cuando Dios apareció y el pecado de ellos quedó al descubierto, Adán dio su primera excusa y la primera excusa en la historia de la humanidad fue: la culpa de la mujer que me diste. Ella tiene la culpa. No obstante, la estrategia no solo fue que Adán culpó a su esposa, lo más terrible es que Adán implicó que Dios tuvo la culpa también. ¡Qué tremendo! Fíjese en Génesis capítulo 3, versículo 12. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dicho de otra manera, si no me la hubieras dado esta mujer, yo no hubiera pecado. Luego Dios miró a Eva y dijo: en efecto, muy bien, veamos si admites haber pecado. Y le dice en el versículo 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho?
y Eva luego culpa a la serpiente. ¿Recuerda ese pasaje? Y esa línea de defensa pasó a ser popular hasta la actualidad. Es la que dice, el diablo me hizo hacerlo. Esta también fue una acusación implícita en contra de Dios, ya que Dios fue el creador de la serpiente. De hecho, Dios creó también a Satanás, que había poseído a la serpiente. Así que al fin y al cabo la culpa de todo es de Dios. Pero nosotros jamás culparíamos a Dios por nuestro pecado, ¿no? Señor, si no me hubieras hecho así, no fallaría tanto en esta área. O a veces decimos, oh Señor, si tú hubieras suplido esa necesidad, no tendría que haber hecho las cosas a mi manera. Esa es otra manera de decir, Señor, la culpa es tuya. Negar, negar, negar y luego culpar a otro. Carl Thomas escribió lo siguiente en un artículo reciente de la revista World. Dice, ¿ya nadie es responsable por nada? Aparentemente no. Todos somos víctimas y lo malo es que la culpa es de otro. Él cita varios casos pendientes en la actualidad, incluyendo el del hombre al que le mandaron que derribara un árbol muerto en su jardín cuando era peligroso para el tráfico y los cables de energía. Lo que este hombre hizo fue poner una escalera en el techo de su automóvil y comenzar a podar las ramas del árbol. Cuando una gran rama cayó, le sacó la escalera y cayó al piso y se lastimó. Él le hizo juicio a la ciudad, la culpa era de ellos. No era su culpa por haber hecho mal las cosas, sino que la culpa la tenía la ciudad. Ese caso me hizo recordar de uno que leí hace algunos años. Se trata de la historia de una joven que se fue a probar para uno de los equipos de fútbol de su escuela. Los encargados le permitieron que se probara en el equipo por miedo a que les hiciera un juicio. En el primer partido de prueba, la joven se lastimó y demandó al distrito escolar por más de $1.000.000. En ese juicio, ella junto a sus padres dijeron que nadie les advirtió de los riesgos físicos en este deporte. La chica no sabía que se podía lastimar jugando al fútbol. ¡Qué tremendo! Quizás el caso más increíble que jamás haya escuchado fue el de un hombre de 56 años, oriundo de la ciudad de Nueva York, que ha llevado a juicio a un gran número de cadenas de comida rápida. Él dice que la comida de estos restaurantes contribuyó a su obesidad y al ataque al corazón que tuvo. Según este hombre, el restaurante de comida rápida creó una adicción. Él tenía un deseo que no podía apagar. Por eso, le hizo juicio a grandes corporaciones de comida rápida por haberle causado un ataque cardíaco. A propósito, todas estas cadenas ofrecen ensaladas. Se ve que el hombre solo era adicto a las papas fritas y a las hamburguesas con tocino. Pero no fue su culpa. ¿Se da cuenta? Negar, negar, negar y primero admitir solo un poco. Luego encontrar a quién echarle la culpa por sus adicciones, avaricia, decepciones, perversiones y comportamiento pecaminoso en general. Pero vamos a otra más. Otra manera de cubrir el pecado, y se trata de algo que escuchamos muy a menudo, es la persona que, una vez descubierta, dice, sí, hice las cosas mal, pero no soy una mala persona. El prestigioso diario estadounidense Chicago Tribune reportó hace unos meses que un hombre desarreglado, con mala apariencia y fuertemente armado, se metió en un restaurante. Abrió fuego matando a 2 personas e hiriendo a otras 16. Cuando fue juzgado, no se arrepintió. Cuando el abogado le preguntó si no se arrepentía o si tenía algún remordimiento, él respondió así: por más irónico que suene, soy una persona muy apasionada. Me gusta pensar que soy una buena persona. No soy alguien que voy a lastimar a cualquier persona que no me provoque. O sea que él encubrió todo esto diciendo, hice algo malvado, sí, pero en realidad no soy una persona malvada. Hay una cuarta manera de encubrir el pecado, y esta es bastante popular, si no tal vez la más popular.
al ser descubierto, simplemente diga que lo que está haciendo no es pecado. Negar, 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 y luego decir que no es tan malo. De hecho, ni siquiera lo niegue, apláudalo, recomiéndelo, diga que es la manera en la que usted vive. Vístase del pecado con honor. Esto es lo que hacemos. Judith Brandt escribió hace poco un libro subtitulado Guía de Infidelidad y Asuntos Extramatrimoniales, que está recibiendo, por lo pronto, muy buenas críticas. Ella dijo en una entrevista esto: si usted está siendo discreto, o sea, si nadie se da cuenta de su infidelidad y sigue cuidando de su esposa e hijos, o sea, si pone comida en la mesa, ropa, y actúa como si los amara y les importara, entonces no hay razón por la cual deba sentirse culpable. ¡Qué tremendo! ¿A qué punto hemos llegado? Dicho de otra manera, usted no ha hecho nada malo, dice esta escritora. Uno puede ser un fornicario discreto. Uno puede usar modales apropiados mientras destruye la vida de otros y la suya también. Ella continuó diciendo en esta entrevista que el adulterio puede dar algunos beneficios de corto alcance. Pablo ha escrito en Romanos capítulo 1 la atrocidad de este tipo de encubrimientos. De hecho, él dice que es lo peor. Dice que el clímax de la depravación, el fondo del desagüe del pecado, es cuando una persona o una sociedad no solo comete actos pecaminosos, sino que los aplaude. Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 22, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Él dice que este es el último peldaño de la escalera que desciende al pozo de la depravación. Escuche la advertencia de Herbert Hoover, el 31º presidente de los Estados Unidos, cuando hace más de 70 años pronunció estas palabras para las generaciones futuras. Él dijo así: la fortaleza de nuestra nación está en la sensibilidad pública al mal. Nuestro mayor peligro no es algún ejército que nos invada. Nuestro mayor peligro es la tolerancia pública de actos escandalosos. En otras palabras, el mayor peligro que una sociedad o cultura enfrenta es el encubrimiento del pecado. El encubrimiento del pecado a través de decir que simplemente fue una mala elección, culpando a otros, o diciendo que uno en realidad no es una mala persona, o, peor aún, diciendo que lo malo realmente no es malo. La verdad es que la humanidad se ha involucrado en encubrir el pecado desde el momento en que el pecado entró en la experiencia humana. El rey David, ¿se acuerda?, fue el maestro del encubrimiento. Hay ahí una ilustración de la salvación como un regalo de Dios. Ahora, en un intento por mostrar la horrible depravación de la mente humana y del corazón humano, para revelar que la salvación es un regalo de la gracia de Dios, Pablo nos trae aquí en Romanos capítulo 4 la ilustración de Abraham, el patriarca de los judíos, y Abraham había sido un pagano que fue escogido por Dios. Aún así se trata de un hombre al que le costaba decir la verdad. Después de ilustrar la gracia de un Dios salvador en la vida del famoso patriarca, Pablo va a ilustrar la gracia de un Dios de perdón en la vida del monarca. Si Abraham era el patriarca amado, y lo era, David era el monarca amado. Sin embargo, por más amado que David fuera, era un gran pecador. El rey David era un maestro en encubrir el pecado. Por esa razón, Pablo va a usar a David como ilustración junto con Abraham, de que Dios justifica al hombre aparte de las obras. Fíjese lo que escribe en Romanos capítulo 4, versículo 6. Dice allí la Biblia, si la tiene a mano, léalo conmigo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En otras palabras, la vida que vivió David en ocasiones
fue tan pecaminosa que debe ser más que obvio para todos que Dios lo justificó independientemente de la manera en que él vivió. Esto es muy obvio. Para el lector judío, Pablo estaba abriendo una herida al mencionar a David en este contexto. El judío, al igual que los demás, no solo quería cubrir sus pecados, sino también el de sus ancestros. Y por sobre todas las cosas, quería cubrir los pecados de David. La Biblia, sin embargo, jamás cubre el pecado de nadie. Para que podamos apreciar mejor esto, tenemos que viajar en el tiempo a lo que posiblemente fue el mayor encubrimiento de toda la Biblia. Vamos a 2 Samuel, acompáñeme en este viaje. 2 Samuel capítulo 11 prepara la escena. Fíjese en los versículos 1 al 4, 2 Samuel 11. Dice la Biblia: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hasta ahí la porción por ahora. Una noche y todo se acabó. La Biblia no nos dice si David y Betsabé llegaron a algún tipo de acuerdo, o si se empleó algún tipo de intimidación, o si se trató de una violación. No dice eso la palabra. Solo leemos que ella vino a él y luego regresó a su casa, lo cual implica que David ahora quiere volver a la normalidad. Sin embargo, no vayamos tan rápido. Fíjese en el versículo 5. Dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. A esta altura, David tiene una posibilidad de escoger entre confesar su pecado y hacer lo que sea necesario para pagar las consecuencias de su pecado, o puede intentar ocultarlo. ¿Recuerda lo que hizo David? Seguramente que sí, es una historia muy, pero muy conocida. Pero el tiempo se nos ha acabado. Ya no tengo más tiempo para estar desarrollando todos estos puntos. Solamente se lo quiero mencionar. ¿Qué hizo David? Hay 4 pasos en este proceso. Lo primero que hace es traer al marido de Betsabé de la guerra. Ese es el primer paso. El segundo paso es hacer que el marido de Betsabé se embriague y mandarlo a su casa. Segundo paso. Tercer paso, asegurarse de que el marido de Betsabé no regrese a casa. Y el cuarto y último paso que David toma es casarse con Betsabé. Así que estamos prontos para ver cada uno de estos pasos, y seguramente algunos tal vez se van a sentir identificados. Por eso, no deje de escuchar nuestro próximo programa, donde vamos a desarrollar cada uno de estos pasos que David estuvo dando para encubrir su pecado. Por favor, no se lo pierda. Y si usted está viviendo de esta manera, Dios seguramente va a utilizar su palabra para llevarlo al arrepentimiento, para que usted se arrepienta de su pecado, lo confiese y alcance misericordia. Le espero en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.